Estimados estudiantes, es para mí un gusto, como siempre se lo dije en todas las sesiones de clase, poder dirigirme a ustedes. A pesar de las dificultades que está atravesando actualmente nuestro país, hay que hacer notar que nosotros, ustedes y yo, somos personas con pensamiento positivo, somos personas de fe y debemos tener esa certeza de que muy pronto saldremos de esta difícil situación. Vamos a también posteriormente a comentar lo importante que es aprender para los seres humanos a sobreponernos ante cada reto y dificultad que se nos presenta cada día. Hoy quise dirigirme a ustedes de modo muy especial para darles algunas ideas claras o explicación a lo que es la temática de la clasificación de la norma jurídica que hemos iniciado. Esta semana vamos a trabajar con lo que es la clasificación desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez y desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Es importante conocer que tenemos como objetivo primordial con esta clase comprender la importancia de la clasificación de la norma jurídica aplicada en un sistema jurídico como el nuestro, como el sistema jurídico salvadoreño. Para ello, vamos a desglosar uno a uno cada una de estas clasificaciones. Pondremos ejemplos, vamos a integrar conceptos como los que cita Abelardo Torrey y los que cita también García Maínez. Integrados, vamos a tratar de desarrollar esta temática. En primer lugar, dentro de la plataforma de nuestra universidad ya contamos con el formato de clase y con el desarrollo temático de esta sesión. Y este video sería una explicación complementaria al cual ustedes podrán hacer inquietudes, podrán hacer preguntas, comentarios, para ir consolidando el conocimiento sobre esta temática. Bien, la norma jurídica sabemos perfectamente que es uno de los elementos más importantes que integran al derecho, pues le sirve al derecho para poder cumplir su fin, el fin primordial del derecho, que es básicamente mantener el control social dentro de una sociedad. Por naturaleza, la norma jurídica es una regla de conducta de carácter coercible que le sirve al derecho para poder mantener ese control dentro de la sociedad, para poder controlar las relaciones de los seres humanos en un entorno social. Ahora, la clasificación se puede ver desde diferentes puntos de vista. Hoy vamos a tratar la clasificación jurídica desde el punto de vista de su ámbito territorial, como número 1. Como número 2, vamos a trabajar con la clasificación de la norma jurídica desde el punto de vista temporal de validez. Y como tercero, trabajaremos con la clasificación de la norma jurídica desde su ámbito material de validez. Empezando con el número 1. La clasificación de la norma jurídica desde su ámbito espacial de validez atiende básicamente a lo que se denomina espacio. ¿Qué vamos a entender por espacio? Vamos a entender que se está refiriendo al territorio. ¿Y qué vamos a entender por territorio? Ni más ni menos que aquello que tenemos delimitado en la Constitución de la República de El Salvador en el artículo 83, en donde se nos describe y delimita la parte física hasta de dónde inicia y a dónde termina el territorio salvadoreño. Entonces, entendido el territorio como la parte física,
a donde se va a aplicar la norma jurídica, a ello se refiere el ámbito espacial de validez. Espacio, territorio. Hay que relacionar esa idea para poder comprender esta clasificación. Entonces, atendiendo a cuál es la parte física, dónde se va a aplicar la norma jurídica, esta norma jurídica podremos decir que se clasifica en normas jurídicas de carácter general y normas jurídicas de carácter local. Entiéndase a la norma jurídica de carácter general como aquellas que tienen aplicación o están dirigidas a todo un país, sin excepción alguna, a todos los que nos encontramos dentro del territorio de la República. Quiere decir entonces que podría ser un ejemplo de normas jurídica de carácter general la ley civil salvadoreña, la ley de familia de El Salvador, la Constitución de la República de El Salvador. Son ejemplos, ¿por qué? Porque están dirigidos hacia todos los salvadoreños y no solo para un grupo de personas, sino que para todos los que estamos dentro del territorio salvadoreño. Ese es el ámbito espacial de carácter general. Ahora, ¿cuál sería el ámbito espacial de carácter local? Llamado también por algunos autores, García Máinez le llama de carácter particular, pero se está refiriendo a las locales, aquellas normas jurídicas que están dirigidas hacia un grupo de personas de carácter determinado y que solamente tienen aplicación en una pequeña circunscripción y para ciertos ciudadanos y no para todos los que estamos viviendo o habitamos en el territorio. Aplicado a El Salvador, podemos decir que serían normas de carácter local las ordenanzas municipales emitidas por los municipios, por las alcaldías de una localidad. A eso se está refiriendo, porque están enfocadas a un territorio pequeño de nuestro país y no a todo. Vean la gran diferencia. Cuando nosotros hablamos del Código Civil salvadoreño o ley civil, que estamos en presencia de una norma de carácter general, ustedes pueden darse cuenta ahí que no se excluye a nadie y que se aplica en todo el espacio territorial salvadoreño, pero pueden ver también de que es dirigida sin necesidad de que lo diga a todo el país. Mientras que en el caso de una ordenanza municipal, nosotros estamos dirigiéndonos a un grupo de personas. Es cierto que el espacio se refiere a territorio, pero también a las personas que habitan dentro de ese territorio. Entonces, las locales, poniendo como el ejemplo de la ordenanza municipal, el ejemplo más claro en la alcaldía municipal de Santa Ana, de la ciudad de Santa Ana, si la señora de Escalón pusiera, por ejemplo, una ordenanza municipal de no parquearse, que la vez pasada teníamos vigente la ordenanza municipal de no parquearse en la Avenida Independencia, estaríamos en presencia de una norma jurídica de carácter local. Mientras que en el Código de Familia tenemos normas jurídicas que se disponen de cómo se realiza un matrimonio, de cómo se van a regular las relaciones de familia. Esas están dirigidas y serían un ejemplo de aquellas normas jurídicas de carácter general. Entonces, ya tenemos clara la primera clasificación, norma de carácter general dirigida a todo el territorio salvadoreño y a todos los que vivimos dentro de él. Que tenemos que sacar el DUI, la ley del DUI, la ley del documento único de identidad. Eso es un ejemplo de que está dirigida a todos los ciudadanos del territorio. Ahora bien, con las normas locales es muy cierto que se dirigen a un solo grupo, por lo tanto no son obligatorias, aunque sean normas, no son obligatorias para los de San Miguel. Si está encaminada acá en la alcaldía de Santa Ana, pues no son obligatorias para las de Metapán, ni tampoco lo van a hacer para los de Aguachapán, porque están dirigidas solo a un pequeño territorio y a un pequeño grupo de personas. Espero que este ejemplo les sea útil porque creo que es la manera más sencilla en la que yo se los puedo explicar.
Ahora bien, hay otra clasificación que dice que es atendiendo al ámbito temporal de validez. El ámbito temporal, o si le ponemos un poquito de atención, temporal viene de tiempo. Se está refiriendo básicamente al tiempo en el que se aplica la norma jurídica. En ese sentido, la norma se clasifica en normas de carácter determinado y normas indeterminadas. Llámanse normas determinadas aquellas en las que ya se sabe cuándo inicia la vigencia de la ley y sabemos desde el inicio cuándo va a terminar esa vigencia de la ley. Son normas de carácter determinado aquellas en las que una vez creada la norma jurídica sabemos qué día empiezan a regir o entran en vigencia y sabemos qué día van a dejar de estar vigentes en nuestro país. Sabemos hasta qué fecha llega esa vigencia. Entonces, en este tipo de normas yo podría poner el ejemplo tan conocido de la ley seca, porque en esta norma sabemos claramente que 48 horas antes de ir a las votaciones es prohibida las actividades relativas a la venta, producción y fabricación del alcohol. En el caso de la ley seca se prohíbe al menos la venta 48 horas antes de las votaciones. ¿Sabemos qué día inicia? Sí. Y si las votaciones se fueran el 30 de marzo, a partir del día 28 a las 8 de la mañana, el presidente puede inmediatamente decir de que ya no se vende licor a nadie porque estará vigente la ley seca durante 48 horas y sabemos que si contamos las horas a las 8 de la mañana del día 30 o del día, va a vencer ese plazo. Sabemos cuándo inicia y sabemos cuándo termina. Por eso se denominan normas de carácter determinado. Ahora bien, pudiéramos poner otros ejemplos, inclusive el que estamos pasando actualmente con el régimen de excepción. Sabemos que tenemos un decreto y que básicamente está diciendo la asamblea en ese decreto que prorroga 15 días más el régimen de excepción. Entonces, estas leyes son transitorias y sabemos qué día inician. Si nos vamos a la última, justamente el día 14 de abril estaba terminando los primeros 15 días. Ahora bien, ¿a partir de cuándo vamos a contar los otros 15 días que estará vigente el decreto? Según este régimen de excepción, a partir del día 15 y terminaríamos el día 29. Entonces, estas son normas jurídicas lanzadas, decretos que lanza la Asamblea Legislativa en coordinación con el presidente. Claro, en este caso es en coordinación con el presidente porque estamos hablando del régimen de excepción. Entonces, en estas ya nosotros sabemos qué día inician y qué día terminan. Y el día siguiente, por supuesto, ya las personas tendríamos que presentarnos a trabajar normales, porque la vigencia de esta norma jurídica es solamente 15 días, es decir, temporal y por tanto determinadas. Así se califican. Entonces, atendiendo al ámbito temporal, sería norma jurídica de carácter determinado, aquello que sabemos cuándo inicia y cuándo va a terminar. Si fuera una ley transitoria que entra a partir del 1 de enero y solo tendrá vigencia 60 días, estaríamos hablando de 2 meses. Sabemos que a los 2 meses esta norma ya no va a tener aplicación. Debe entenderse como espacio temporal el tiempo y por lo tanto la vigencia donde va a ser aplicada la norma. La vigencia, si lo quisiéramos definir, es el tiempo en el que una norma puede ser aplicada de manera legal. Ahora bien, respecto a las normas de carácter indeterminado, que sería la segunda, estoy en la segunda clasificación, determinadas e indeterminadas, voy a definir las de carácter indeterminado. Espero hayan quedado claras las primeras. En las normas de carácter indeterminado, sabemos perfectamente cuándo una norma jurídica comienza a regir, mas no sabemos cuándo
va a ser derogada por el legislador. No sabemos hasta cuándo va a tener el límite y va a estar en vigencia. No lo podemos decir ahorita. ¿Qué quiere decir? Que las normas de carácter indeterminado, el legislador las crea para un tiempo indefinido. Es decir, yo sé que entra en vigencia una ley el 1 de enero del año 2021, pero no sé cuándo va a ser derogada, ni por cuál ley, ni qué decreto se va a emitir. Entonces se vuelven obligatorias a partir del día en que entran en vigencia, sin saber cuándo van a ser derogadas o cuándo se termina su periodo de vigencia o de aplicabilidad. En ese sentido, si me preguntaran ustedes a mí cuáles serían los ejemplos más claros, creo que ahí está fácil porque es el caso de todas las leyes con las que contamos, de casi todas las leyes con las que contamos como sistema jurídico salvadoreño. Es decir, tenemos la ley penal vigente, tenemos la ley de procedimientos uniformes del Centro Nacional de Registro de la Propiedad. Tenemos la ley procesal civil y mercantil, que ustedes casi todos le decimos el Código Procesal Civil y Mercantil, decimos el Código Civil a la ley civil salvadoreña. Todos estos son ejemplos claros de las leyes de carácter indeterminado. ¿Por qué? Porque no tenemos la fecha en que estos van a dejar de estar vigentes. Ahora, cualquier otro ejemplo, la ley penal, el Código de Comercio, la ley especial de bancos y sociedades mercantiles, la ley general de asociaciones cooperativas, ¿desde cuándo está vigente? Yo sí sé desde cuándo está vigente. Ustedes pueden ver desde qué día entran en vigencia las leyes. Todas cuando las abrimos, aparece a partir de cuándo está la vigencia. En el último artículo de cada ley le dice, esta ley entrará en vigencia a partir de, pero no sabemos cuándo termina. ¿Por qué? Porque son de carácter indeterminado. Tenemos ya claras dos de las tres clasificaciones, las que atienden al ámbito espacial, que son generales y locales, y las que atienden al ámbito temporal de validez, que les mencionaba hace un momento, y que son justamente las leyes que acabamos de estar citando como ejemplo claro, determinadas e indeterminadas. Y como un número tercero, tenemos las leyes atendiendo a su ámbito. Cuando digo leyes, hago la aclaración, estoy refiriéndome a la norma jurídica, a la clasificación de la norma jurídica. El tercer punto en el que me quiero centrar ahora es atendiendo a su ámbito material de validez. Y aquí sí quiero que me pongan un poquito más de atención, porque me estoy refiriendo a materia. Y materia, ¿cuáles son las materias que conocemos en el ámbito legal? Bueno, tenemos materias, leyes de derecho público, normas de derecho público, normas de derecho privado. Entonces, básicamente, cuando me refiero a la materia, estaría refiriéndome a la naturaleza de la norma jurídica, es decir, de dónde nace, si nacen de normas de derecho público o nacen de normas de derecho privado. Si nacen de normas de derecho público, habría que preguntarnos qué son las normas de derecho público. Esa sería la primera interrogante. Pues las normas de derecho público son aquellas normas encaminadas a regular las relaciones jurídicas entre el Estado, actuando como ente soberano, y los particulares. Hago la aclaración de que el Estado aquí entra como ente soberano porque el Estado también puede participar en normas de carácter privado, pero sometiéndose a las reglas de los particulares. Entonces, son normas de derecho público aquellas que regulan las relaciones en las que el Estado dirige como ente soberano. Dentro de estas podemos citar ejemplos como son el derecho penal, el derecho constitucional, que son las normas jurídicas que rigen y que la directriz es creada y dirigida por el Estado. La justicia, recuerden que no puede estar en manos de los particulares, entonces el derecho penal atiende a la naturaleza del derecho público. El derecho constitucional, como está integrado el Estado,
las directrices generales y básicas del sistema jurídico debe estar en manos del Estado. Entonces, el derecho constitucional es de naturaleza pública. Con las normas de derecho público tenemos una clasificación que se denomina norma de derecho público de carácter interno y de carácter externo. Son normas de derecho público de carácter internas, aquellas en las que nacen o vienen de la naturaleza pública interna, como por ejemplo el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho penal, pero son normas de derecho público externo, aquellas como el derecho internacional público, que rige las relaciones entre los estados, y el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque externo, porque esos tienen aplicación fuera de nuestras fronteras. Como pueden ver, atendiendo entonces al ámbito material, la principal clasificación es la que la divide en normas de derecho público y en normas de derecho privado. Entendidas las normas de derecho público como aquellas normas jurídicas que se dirigen a regular relaciones jurídicas entre el Estado y en las cuales el Estado es el ente rector entre el Estado y los particulares, pero el Estado es quien tiene o quien dirige o es el ente rector de las mismas. Ejemplos, les citaba básicamente los más importantes: el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho mercantil. Ahora me voy a las normas de derecho privado y con esto completo yo la clasificación atendiendo al ámbito material. Al ámbito material sería norma de derecho público y privado. ¿Qué es las normas jurídicas de derecho privado? Con esto voy a ir terminando. Son aquellas normas que rigen las relaciones entre los particulares. Rigen entonces relaciones jurídicas de carácter particular. Entonces, ¿está atendiendo a la naturaleza? Sí, pero a la naturaleza de derecho privado. Estas normas, atendiendo a la materia con una naturaleza privada, podríamos poner como ejemplos más claros el derecho civil, que es por excelencia el ejemplo del derecho privado, y el derecho mercantil. Por supuesto, las características de esta norma jurídica es que las personas intervienen en un plano de igualdad. Si es en el Código Civil, las personas intervienen en materia contractual, en materia de actos jurídicos, en materia sucesoria, para efectos de los bienes, en un plano de igualdad. A esto se refieren las relaciones de derecho privado. Lo mismo en materia mercantil. Estamos hablando de relaciones jurídicas entre comerciantes, entre sociedades, entre comerciantes individuales y sociales. Sí, pero la naturaleza de la norma no cambia, es de naturaleza privada. Entonces, quiero concluir diciéndoles que los 3 puntos en los que se centra la clase es, y se los he dicho y se los quiero concluir de manera puntual, atendiendo a la naturaleza, la norma se clasifica del siguiente modo. Número 1, atendiendo al ámbito espacial de validez. Número 1. Número 2, atendiendo al ámbito espacial, decimos que las normas son generales y locales. Atendiendo al ámbito temporal de validez, decimos que son normas de carácter determinado e indeterminado. Y número 3, atendiendo a la materia, las normas son de naturaleza pública y de naturaleza privada. Espero que los ejemplos que les cito les sirvan y ustedes tienen este video como complemento del desarrollo de clase. Pueden hacer sus preguntas, dirigir las inquietudes que deseen, que con el mayor de los gustos saben que se las voy a resolver. Agradezco de antemano su atención y su participación. Pueden hacer los comentarios que desean. De verdad que los extraño y espero que muy pronto podamos vernos en el salón de clases. Gracias.